Muy buenas noches. Doctor Osvaldo Segarra Rojas, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Raúl Morales, vicepresidente. Doctor Gustavo González, secretario bienal de la Academia. Señores miembros de la Academia, amigos todos. Expreso en primer término mi reconocimiento por esta invitación a participar con ustedes en esta celebración que con un significado simbólico hace la Academia Nacional de Medicina. Y he pensado en transmitir en comparación entre el pasado y el presente, el mensaje que nuestra historia debe tener para la sociedad peruana. Y en ese marco, recalcar que el trabajo de los académicos no debe quedarse entre nosotros únicamente, sino transmitirlo a nuestra sociedad para que podamos promover los cambios que ésta requiere para mejorar las condiciones de vida. Si en el pasado fuimos una civilización tan desarrollada como los otros 5 focos que hubieron a nivel mundial, también en el presente tenemos las condiciones humanas para promover desarrollo, y eso es lo que requerimos generar como reflexión para las nuevas generaciones. No tenemos por qué estar siempre con el modelo de que todo lo que viene de afuera es mejor o tiene más valía que lo que nosotros podemos también producir en los diferentes campos de las actividades. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitir como reflexión el día de hoy, a partir de datos, y no son especulaciones mías o interpretaciones sin sustento. Desde el punto de vista de la perspectiva científica, lo que yo les voy a transmitir está basado en datos concretos que venimos recuperando en un trabajo en equipo. El día de hoy me acompaña el antropólogo Carlos Leiva, que forma parte del equipo, y somos un equipo de profesionales de diversas disciplinas y que estamos tratando de conjugar esfuerzos para poder recuperar esa información y transmitirla a la sociedad peruana. Y en esta oportunidad voy a presentarles lo que he preparado, y agradezco la invitación de todos ustedes, y en particular también del presidente y del doctor González, para poder llegar con este trabajo que venimos haciendo a lo largo de 20 años. No solamente estamos trabajando en la ciudad de Caral, estamos trabajando en 11 centros urbanos de esa civilización para poder comprender los cambios que se fueron dando a través de los 1000 años en que duró el prestigio de esta civilización, y también para comprender qué pasó luego, por qué entró en crisis y colapso. Entonces estamos con la mejor disposición de llegar a ustedes con esta información el día de hoy. Y estoy luego también dispuesta a responder cualquiera de las preguntas que se pueda suscitar entre ustedes. Bueno, como ustedes pueden apreciar, uno de los aspectos que quería destacar, ¿les tapo a ustedes? Ya, uno de los aspectos que quería yo destacar era cómo esta civilización tuvo una visión integral hace 5000 años al presente de lo que era la vida, con respeto a la naturaleza, al ambiente, a los recursos,
y con especial atención al espacio sideral. Y creo que eso fue muy importante porque lograron comprender que muchos de los cambios que se daban en el espacio donde residían y en general en el planeta provenían de cambios que se daban en el espacio sideral. Y desde que se forma la civilización Caral hasta los incas, a través de un proceso cultural milenario, porque hay 4.400 años de Caral a lo inca, es que se tiene esa visión de que somos un punto en un universo y sometido a cambios provenientes de ese universo. Siguiente. Esa visión integral de la vida se puede apreciar en todo lo que ellos estuvieron haciendo en el espacio habitado. Los centros que ellos construyeron nunca lo hicieron en lugares que afectase a la naturaleza, al ambiente o al espacio geográfico. Hemos identificado en este valle de Supe 25 asentamientos urbanos. Hasta el más pequeño, es como hablar de ciudades, pueblos y aldeas, y hasta el más pequeño tiene por lo menos un edificio monumental. Los más grandes tienen varios, o sea, van desde 1 hectárea hasta 66 hectáreas, 70 hectáreas, los más grandes. Pero si nosotros vemos y comparamos lo que ocurrió en el pasado y lo que pasa en el presente, tengo que señalar que la sociedad de esta civilización respetaron mucho a la tierra, al agua, a los recursos. Nunca asentaron o construyeron sus centros urbanos en el valle, sino sobre las terrazas por encima del valle, y respetaron las tierras productivas. Por eso es que cuando ahora vemos los aluviones o huaicos que afectan a las poblaciones actuales, los sitios arqueológicos de esta civilización no han tenido ningún problema, porque están por encima del valle. En las tierras, por ejemplo, aquí ven Caral sobre terrazas fluviales, aluviales, protegidas del crecimiento del río en épocas de cambios. Esa visión de sostenibilidad se puede apreciar en los diferentes asentamientos. Allí está Caral. Noten que el valle está debajo de la ciudad, entonces no le afectó nunca, y esos edificios que tienen esa edad permanecen hasta el presente sin afectación alguna. Allí un 3D de los edificios que hemos ido excavando a lo largo del tiempo, como se puede apreciar ya de manera más natural. La mitad alta, uno de los edificios principales de la mitad alta, o la mitad baja, que ha tenido una serie de edificios también. Este es uno de los principales. Entre una mitad y otra ha habido una serie de distinciones sociales que hacen que identifiquemos que la estructura social que se inicia con esta civilización marcadamente, que es la dualidad, va a continuar también a través del tiempo. Este es otro centro urbano que se llama Chupacigarro, porque ese es el nombre que le dieron los hacendados, y así se encontró todos los sitios de esta hacienda con ese nombre, Chupacigarro. Por eso es que nosotros optamos por darle a cada uno de los sitios que estaban dentro de esta gran extensión el nombre propio de acuerdo a la toponimia del lugar. Y Caral es un nombre, por si acaso les digo, que es un nombre tradicional, lo hemos encontrado en una crónica.
cuando los extirpadores de idolatrías perseguían, hacen mención a que encontraron un indio de Caral, del pueblo de Caral, o sea, no es una invención, es un nombre nativo. Y allí se ve de este centro urbano que estamos trabajando también, los edificios que se están poniendo en valor, los diseños. Este sitio ha sido destruido en parte, lamentablemente, por intereses de los invasores. Hemos encontrado la decoración, por ejemplo, de la cruz andina o chacana, como también se la llama, de uno de los edificios muy destruidos, pero hemos tratado de que esto se preserve. El geoglifo de Chupacigarro, que también tiene como 4.000 años de antigüedad, y este tipo de representaciones va a continuar y se conocen mucho ahora en la sociedad nazca, 3.000 años después, 3.300 años. Vemos el sitio, otro de los asentamientos Miraya, que igual que Chupacigarro y que Caral, no han ocupado el valle, el 3D de este asentamiento con los edificios monumentales y también residenciales. En Miraya se puede apreciar siempre sobre tierras seriazas, nunca en el valle las construcciones. El sitio del Urihuasi es otro, que también es uno de los asentamientos de lo que llamamos zona capital, con edificaciones monumentales, el 3D lo pueden apreciar, y también sobre tierras seriazas por encima del nivel del valle. Los edificios que se han venido recuperando, algunos públicos, otros residenciales, con distinciones de acuerdo a la posición social de sus ocupantes. Tenemos algunos de los elementos arquitectónicos de este sitio, que son interesantes porque por su significado simbólico lo han asumido otras sociedades y otras culturas y se encuentra hasta la época inca. El centro de Alpacoto, que es en la margen derecha también, en tierras seriazas, no sobre el valle, el diseño en 3D de las edificaciones que se vienen poniendo en valor. Algunas de las representaciones que se encuentran en este sitio es muy interesante porque vemos los cambios que se van dando y las relaciones interculturales a través del tiempo entre esta sociedad y sociedades de otros valles. El sitio de Pueblo Nuevo, que también está sobre tierras seriazas, con edificaciones de la misma tradición cultural que el de la civilización Caral, alejado del valle por encima y con el cuidado necesario. Este es otro centro urbano que se llama Piedra Parada, lo hemos encontrado invadido ya por ganaderos de pueblos de las alturas del valle vecino, y hemos conversado con esta gente para que respeten el sitio arqueológico. Se ha llegado a algunos acuerdos y se viene recuperando y poniendo en valor el sitio. Estas son las edificaciones que se han encontrado y es muy interesante también porque es de un periodo que muestra los cambios que se fueron dando a través del tiempo. El sitio de Áspero, que es la ciudad pesquera, los sitios que les he presentado antes son del valle, este es del puerto de Supe, el 3D también de los edificios que venimos recuperando. Este sitio había sido convertido en un basurero de 2 municipios y hemos encontrado mucha destrucción, a pesar de que había sido investigado en las décadas del 70 y posteriormente también por investigadores, arqueólogos de otros países, pero lamentablemente no comunicaron la historia de este lugar y las poblaciones locales no le dieron ninguna atención y lo fueron destruyendo a través del tiempo. Estamos poniéndolo en valor con sensibilización de las autoridades actuales y se viene viendo la comparación entre la ciudad pesquera y las ciudades agrícolas del valle, también para poder en la comparación inferir si fue el recurso marino el que promovió el desarrollo civilizatorio o fue el recurso agrícola, porque en eso también hay controversias entre los colegas,
y tenemos la oportunidad de poder cruzar la información para tener la inferencia que nos permita aproximarnos mejor al conocimiento de cómo se manejaron estos recursos durante el desarrollo civilizatorio. Bueno, acá tenemos un aspecto que tiene relación no solamente con la armonía, con la naturaleza y el ambiente, como hemos mostrado en la ubicación de los sitios, sino también esa cosmovisión integral de la vida y la importancia que le dieron a la observación astronómica. Comprendieron que de los cambios que se daban en los astros provenían efectos en los cambios de la vida que ellos tenían sobre la Tierra, y por tanto hemos encontrado que acondicionaron una especie de observatorio astronómico en la parte externa del centro urbano de Caral. Allí además hemos visto que los elementos arquitectónicos de los edificios están relacionados con los movimientos del sol, de la luna, de los solsticios, de los equinoccios, y en el presente tenemos una investigación que viene realizando uno de nuestros colegas arqueólogos, integrante del equipo, Aldemar Crispín, con un equipo también de España al respecto de este trabajo, y también con un físico de la Universidad Nacional de Ingeniería. En la actualidad, si nosotros hacemos la comparación, vemos que esa visión de mantener un equilibrio o armonía entre la obra humana, el ambiente, la naturaleza, los recursos, se ha ido perdiendo, todo por una visión del beneficio económico únicamente, perdiéndose esa visión integral. Entonces se afecta a la naturaleza, se afecta a los demás habitantes de un espacio geográfico, destruyendo los bosques, derramando petróleo o afectando a través de la minería sin cuidado al ambiente que es necesario mantener en las condiciones para la propia salud humana y de las otras especies. Entonces, uno de los segundos, en cuanto a valores que hemos identificado, también es algo que no se tiene en cuenta en el presente, que hubo un manejo del espacio en relación con la visión de cuenca, y la cuenca vinculada con las características del espacio que vivimos. Nosotros en el pasado, de acuerdo a las sociedades que habitaron en estos espacios, hemos inferido que la cuenca fue el eje fundamental para manejar los recursos, y eso está relacionado obviamente con las características del territorio peruano, atravesado en un 32% por la cordillera de los Andes, y la latitud, la longitud y la altitud que hacen que tengamos zonas ecológicas diversas, tanto en las vertientes occidentales, interandinas, como orientales. Y ese aspecto se ha perdido con la intervención hispana. Vimos que se generaron una serie de gobiernos diferenciados, pero el más fuerte, el cambio que se produjo a partir de 1784, cuando Carlos III quiso manejar y controlar desde España los recursos o las condiciones que beneficiaban más a la metrópoli, y entonces intervinieron y crearon las intendencias, lo que hizo que los criollos españoles nacidos acá reaccionaran también muy fuerte en contra de esos cambios, además de la revolución de Túpac Amaru y Túpac Katari, ¿no? Entonces, estas intendencias hacen que esos cambios manejen el territorio, porque esta es construcción en cada uno de los periodos, con los cambios
de conveniencia para sus gobernantes, y las intendencias han sido una pérdida de ese manejo del espacio siguiendo la cuenca como eje, y actualmente las regiones que se han creado, primero los departamentos en la República y las regiones en la actualidad, hacen que gobiernos diferentes, municipalidades distintas, manejen una misma cuenca. Y entre las distintas autoridades políticas no se ponen de acuerdo en cómo debe manejarse. Y es el río el eje de la cuenca, y las diferencias ecológicas que fueron en el pasado manejadas a través de la interacción de un modo distinto y de integración entre las poblaciones que constituían una cuenca. Vemos en el caso de Caral una primera interacción económica a través de la complementariedad agropesquera entre los habitantes del litoral y los habitantes que estaban en el valle. Esa complementariedad no solamente se quedó en la parte costera, sino también fue de modo transversal con la sierra y con la selva, ¿no? Pero en este caso la interacción de cuenca es que hace posible el beneficio compartido en el intercambio de recursos, y encontramos en los sitios donde estamos trabajando ferias, las evidencias de ferias periódicas que se realizaban en estos lugares. Nosotros tenemos que considerar que el Perú es un país megadiverso, de marcados contrastes naturales, como hemos mostrado, por las características del territorio. De modo que este territorio atravesado por los Andes y con características especiales, como lo que vemos allí, por ejemplo, que el agua se genera en el territorio altoandino mayormente, y desde ese territorio bajan por las cuencas, por las vertientes occidentales en un 2.5%, el 97.5% de esa agua se va a la cuenca amazónica y al Atlántico, y el 0.5% al Titicaca. Esas condiciones del territorio no se consideran en el presente, a pesar de toda la tecnología que se supone tenemos para darle un mejor manejo y aprovechamiento a las tierras que habitamos. La mayor cantidad de la población habita en las vertientes occidentales, la misma ciudad de Lima, y es el 2.5% del agua que baja hacia esa parte. El 97.5% se va al oriente, donde no hay la misma cantidad de población. Entonces, si estamos entrando a un cambio climático, imagínense ustedes, ya tenemos desaparecido cuántos glaciares, el 50 y tanto %. Entonces estamos pues ante una situación que debe generar reflexiones, porque nuestros antepasados produjeron conocimientos que aplicaron a través de tecnologías apropiadas para manejar esa diversidad, esa megadiversidad en cada parte del territorio. Ahora nosotros aplicamos un simple modelo y todo parecido a cualquiera de estas diversas partes con resultados obviamente que no son los adecuados. Por eso en el pasado hemos sido un país pluricultural, multilingüe, porque se han generado condiciones de vida diversas con resultados adecuados aplicando esas tecnologías y desarrollándose culturas distintas que intercambiaron, interactuaron y se beneficiaron compartiendo a través del tiempo desde que se formó esta civilización. Se generaron no solamente tecnologías para un mejor manejo del suelo, como vemos en la anterior vista, por ejemplo, chacras hundidas en los terrenos desérticos, donde excavaban hasta encontrar la napa freática y implementar campos de cultivo, o camellones en los lugares de inundación, o humedales, o terrazas en las tierras rocosas de los Andes, terrazas o andenes, o las cochas en los territorios más altos para poder contrastar las diferencias entre el día y la noche, o roza y quema,
o el cultivo en la Bárcea, mixto, o sea, cada parte del territorio tuvo una atención especial para poder tener los resultados que produjesen beneficios a las poblaciones que asumieron los retos o desafíos para continuar dándole vida al hábitat donde se encontraban, aprovechando de esas condiciones que empezaron a manejar a través del tiempo. Entonces tenemos que no solo en el manejo de la tierra, sino del agua, desarrollaron tecnologías apropiadas. En algunos casos están pues los reservorios para que el agua no se pierda yéndose al mar, sino pudiese quedarse para aprovecharlo a través del tiempo. Los huachaques en los lugares inundables también condujeron a través de canales para reservar el agua y poderla utilizar y no perder. Tenemos las amunas, que es una tecnología muy interesante porque crean ríos subterráneos, sembrando el agua en determinadas épocas del año, de modo que los ríos pueden estar secos cuando no hay lluvias, pero el agua no les va a faltar, obteniéndola a través de puquios o manantiales, que son también una tecnología parecida a las galerías filtrantes de la costa sur, o en los lugares donde los ríos no tenían el agua necesaria, pero habían tierras que valía la pena hacerlas productivas, hicieron trasvases de cuencas. Y esa es una tecnología que es tan sorprendente y que se debería aplicar para evitar que el agua se pierda hacia las vertientes orientales, donde va el 97.5%, y más aún pensando en el futuro. Un ingeniero belga dice que los peruanos nos hemos adelantado en ingeniería hidráulica en muchos siglos al resto del mundo. Y esos son aspectos que los peruanos no conocemos y que deberíamos tener y transmitir, y por eso creo que la investigación arqueológica tiene un rol fundamental en nuestro país, de recoger esa información de cada parte del territorio para que evaluemos, reflexionemos cómo se manejó a través de milenios, qué resultados se obtuvieron y qué podemos nosotros recuperar y luego aplicar en el presente. Pero no solamente se quedaron en la productividad en cada parte del territorio, sino que entre ellos empezaron a interactuar entre diferentes culturas con respeto compartido e intercambiando. En Caral hemos encontrado una serie de materiales provenientes de la sierra, de la selva, y también a cortas y a largas distancias. No solamente ha sido la complementariedad entre pescadores y agricultores, sino que a mediana distancia, transversalmente, y a larga distancia con el Ecuador, el Spondylus, o con Bolivia, la sodalita, que es algo muy interesante porque es un mineral que no hay en territorio andino, de acuerdo a los geólogos que han hecho la investigación. Y también hemos encontrado con tratamientos de un niño, de acuerdo al estudio que ha hecho el doctor Lombardi, un especialista, con la cultura chinchorro de Chile, del norte de Chile y también del sur extremo de Perú. Entonces podemos decir que se ha dado una interacción o un intercambio a largas distancias y entre sociedades de diferentes culturas. Un tercer aspecto que quería resaltar es que esto y ese avance se dio porque hubo una organización del colectivo social para beneficio compartido, conducido por autoridades sociales y políticas. Lo que estamos viviendo en la actualidad en diferentes países, no solo en Perú, es porque las autoridades políticas se les ha dejado toda la responsabilidad y ellas hacen lo que quieren una vez que llegan al poder. En el pasado andino no ha sido así. Han habido autoridades sociales y autoridades políticas. Y las autoridades sociales estaban institucionalizadas y la autoridad política no podía actuar de su modo. Y eso lo estamos viendo en una serie de informaciones que se obtienen cruzando la información histórica, la información etnohistórica, porque también la información antropológica queda hasta el día de hoy,
y se puede inferir de lo que se viene recogiendo con antropólogos, la posibilidad de construir estos edificios que han tenido 200 por 130 metros y una altura de 30 metros ha sido posible por una organización del colectivo social, con autoridades sociales y con autoridades políticas. Y eso se puede apreciar también en este otro edificio de Caral, y ese modo de organización de la sociedad fue institucionalizado a través del AINI, de la MINCA y de la MITA, que son intervenciones del colectivo social organizado, el AINI, la prestación a través del AYU, la MINCA a través de la Pachaca y la MITA a través del Estado ya más centralizado. Entonces, hoy día que vemos que ha habido pues a través de los siglos, desde la llegada de la cultura occidental, una ruptura de ese tejido que antes era sociopolítico y que ahora solamente es político, que quiénes son las autoridades que manejan, y la sociedad civil ya no tiene esa organización interna que tenía que alternar y complementarse con la política. Un cuarto valor que estamos viendo es que trataron de identificar los problemas que ellos atravesaban y darle solución a través de la producción de conocimientos. Entonces, eso es bien interesante porque nos demuestra una sociedad compleja. Frente, por ejemplo, a los aluviones, ellos mantuvieron un bosque ribereño que era impenetrable en las márgenes de los ríos. El guarango, que es una planta que genera raíces y obtiene la humedad del ambiente, del aire, una vez que empieza a crecer, es una planta que genera una arquitectura que es como una especie de muralla natural, o gavión como se le llamaría, un gavión natural que evita que el río se salga en sus crecidas. Lamentablemente el bosque ribereño, a pesar de que pertenece al Ministerio de Agricultura, este ministerio le falta la defensa a través de los alcaldes, se talan los árboles, no existe ya el bosque ribereño, y el río ahora cuando crece y viene como ha ocurrido hace poco, bueno, se sale por donde está el cauce del río y malogra y se lleva las tierras de cultivo. También hemos encontrado evidencias de una serie de acondicionamientos de tierras y de canales de irrigación que se inician desde que hay esta organización del colectivo para mejorar la productividad en el valle. Y lo interesante es los resultados que obtuvieron a través de este trabajo de producción de conocimientos, como se evidencia en los diferentes tipos de algodón de colores naturales que hemos encontrado desde que se forma esta civilización. En el aspecto arquitectónico se ha encontrado recientemente una maqueta, como la maqueta apreciarla, es una maqueta. Esta maqueta está indicando que hubo un diseño previamente establecido y una programación del trabajo antes de la construcción. Entonces no es una sociedad simple que está improvisando, es una sociedad que podemos inferir de esta materialidad tallada que la maqueta fue diseñada con el edificio, sus plazas circulares, sus otros edificios en un espacio, y estamos ahora haciendo la investigación de las mediciones y cómo podemos a través de esta materialidad inferir muchos aspectos del conocimiento de las matemáticas y geometría, y muchos arquitectos e ingenieros que vienen de diferentes partes del mundo se sorprenden el manejo de la geometría y de las matemáticas en una edad tan antigua.
También es interesante cómo construyeron los edificios para evitar los efectos o mitigar los efectos de los terremotos, no haciendo, y esto que se los digo yo no es una inferencia mía, sino hemos trabajado con ingenieros estructurales para poder comprender el diseño de estos edificios y cómo evitaron hacer muros muy prolongados, sino cortados y escalonados, que dicen ellos que también hace que las ondas sísmicas no afecten la construcción. E inventaron una serie de tecnologías sismo resistentes. Una de ellas ha sido las chicras, que son el construir los edificios sobre la base de plataformas, y en el interior de plataformas pusieron los depósitos no como materiales como una sola masa, sino distribuidos en bolsas, de tal modo que cuando viene un fuerte sismo, las ondas sísmicas se dispersan a través de estas bolsas y ya no mueven el edificio como un todo, sino que se mitiga el efecto de las ondas. Entonces han venido ingenieros japoneses, una vez que leyeron o supieron de lo que habíamos publicado, a conocer de este conocimiento, y luego que se han llevado toda la información a sus laboratorios, nos han dicho, después de hacer los experimentos, que 5.000 años después van a aplicar este conocimiento en las nuevas construcciones de Japón. Entonces, imagínense ustedes si no hay detrás de esto producción de conocimientos. Entonces, hemos tenido ciencia andina. No, lamentablemente nos han hecho ver como si fuéramos solamente sociedades de artesanos. No es así. Han habido especialistas en diversos campos de las actividades. En las casas hemos encontrado también construcciones de quincha que son como textiles, tejidos, y que se mantienen hasta el día de hoy y asentados con maderos estructurales, tejidos con caña y fibras vegetales. Entonces, de acuerdo a los ingenieros con los que hemos estado trabajando de la UNI y de la Universidad Católica, que tienen sus laboratorios, ellos también dan fe del importante conocimiento que se puede inferir sobre ingeniería estructural de estas edificaciones. Y otro aspecto interesante es el conocimiento aplicado en los altares que construyeron en cada edificio público, porque estos altares fueron con fogones centrales, con un fuego intenso y permanente a través del uso de la energía del viento, que era canalizada a través de conductos subterráneos. Cuando un físico norteamericano de la NASA vio esto, se acogió la cabeza y decía, ¿cómo esta gente hace 5.000 años ya conocía del principio de Venturi, de mecánica de fluidos, cuando en Europa recién se ha aplicado en 1797? Entonces me dijo, doctora, usted ha publicado esto en una revista indexada de ciencias a nivel internacional, me preguntó. Yo le dije, sí, en una revista de arqueología a nivel nacional. Entonces me dijo, no, esto tiene que hacer un modelado con un físico para demostrarle al mundo qué tal nivel de conocimiento han tenido acá las sociedades ancestrales. Y yo se los cuento porque realmente a mí me impresionó muchísimo, y fuimos a buscar a un físico, pues, para que nos hiciera el modelaje peruano, ¿no? Porque él se ofreció, pero yo dije, no, mejor que salgamos con un peruano. Pero el peruano no le dio importancia. Entonces yo creo que lo que nos falta es autoestima nosotros sobre lo que es el conocimiento de nuestras sociedades ancestrales. También se creó en Caral el registro de la información, el quipu más antiguo. Cuando lo encontramos, algunos colegas pensaron que este quipu había sido enterrado de periodos posteriores,
pero le hemos sacado fechados y los fechados indican que es de la época de Caral. Entonces este quipu pues se mantuvo como registro a través del tiempo, como también el idioma quechua, porque de acuerdo a la investigación de Alfredo Torero, el lingüista, el idioma quechua 1, que es el más antiguo, está vinculado con esta área. Ellos no sabían, antes de que se descubriera Caral, con qué sociedad se tenía que correlacionar. Y como ustedes sabrán, el quechua se ha mantenido hasta el presente. Y el quechua de los incas no era su idioma nativo. El idioma nativo de los incas era de una lengua aru vinculada con el aymara, el kundi, pero tomaron el quechua porque ya lo encontraron como lengua de relación, ampliamente extendida, claro, desde esta época. Bueno, otro aspecto que también tiene que ver en la producción de conocimientos es la seguridad alimentaria, que le dieron tanta importancia a la anchoveta. La anchoveta fue, a pesar de que tenemos uno de los mares más productivos, según IMARPE, a nivel del mundo, ellos le dieron especial atención a la anchoveta. Y la han desecado, deshidratado y luego han intercambiado con la anchoveta, no solo para ellos mismos, sino para el interior del valle. Hemos hecho con algunos médicos también este tipo de análisis y allí se puede ver todas las propiedades que tiene la anchoveta en comparación con otros peces y cómo este pescado lo podían almacenar y mantener a través del tiempo. El 90% del recurso marino ha sido anchoveta en relación con otros peces, siguiente, y también moluscos. En particular hemos tenido el choro mitilus, que ahora ya no se encuentra en nuestras costas, sino en Chile, quizás porque se consumió mucho en los últimos tiempos, no lo sé, o porque las aguas se han calentado. El choro, si uno lo quiere comer, el choro mitilus es un choro morado, grande, ahora solamente hay Aulacomia ater, que es el choro más pequeño. Sí. Y la mesodesma también, o machas, que igualmente se deshidrataban y se consumían, ¿no?, en grandes cantidades. Pero además, en el valle, ellos le dieron mucha atención también a la chira, que es un producto agrícola que ya casi nadie la siembra ni no se conoce, y en cambio en Colombia han aprendido de la chira, porque nosotros la hemos domesticado, pero ellos ahora la producen industrialmente. Entonces se puede comprar chisitos de achira, dulces de achira, todo para turistas incluso, ¿eh? Y acá nuestra chira ya no se produce mucho. Bueno, pero la chira la consumían, es un rizoma, y ellos lo consumían en grandes cantidades junto con el frejol, también el pacae, la guayaba, también hemos encontrado maní, siguiente, hemos encontrado lúcuma, el zapallo loche, y luego estuvieron también muy interesados en aprender de las propiedades de algunas plantas. Se encuentra muchísimo sauce y preguntándole a la gente me dicen que lo usan cuando les duele la cabeza, paquetes de sauce, y luego conversando con amigos médicos me decían que lo utilizan en pastillas de aspirina, ¿no?, que es su propiedad para la elaboración de esa pastilla. Bueno, ellos han usado en las casas, sobre todo encontramos paquetes de sauce, la verbena, la altamisa, y actualmente se conserva la tradición que explican para qué uso le daban a todas esas plantas. Está el achote, que lo traían también de la parte oriental en ese intercambio que se daba. Y en el aspecto del manejar el calendario, tener un calendario y poder predecir los cambios en el tiempo, en el clima, es que han tenido esos observatorios y marcadores. Siguiente, marcadores que registraban en piedras de los cambios astrales que ellos iban siguiendo y que se encuentran en alineamientos. Y como les dije, en la arquitectura que se viene investigando, donde determinados elementos indican la puesta y la salida del sol en el verano y en el invierno, solsticios y también los equinoccios. Bueno,
consideramos que este conocimiento debiera transmitirse en los colegios para que los estudiantes se sientan orgullosos yo solo estoy hablando de la civilización caral, pero muchos más conocimientos se fueron incrementando a través del tiempo en otras culturas, y es esa historia que nos es necesaria que la conozcamos para fortalecer la autoestima nuestra y sentirnos pues con la capacidad necesaria. Actualmente pensamos que todo lo que se produce fuera vale más que lo que se produce al interior. Hay artículos al respecto, en particular de sociólogos, y creo yo que si un artículo es Bayer es bueno y un artículo si es peruano está por ver, como bien dice nuestro amigo sociólogo. Yo creo que esa visión tiene que modificarse, porque lo nuestro puede tener la misma o mejor calidad que lo que viene de otras partes del mundo. Tenemos también en otro de los aspectos a señalar la equidad de género. Desde que se forma esta civilización hemos encontrado, por ejemplo, esta ofrenda de estatuillas, la mujer que está con una mantilla, mantilla que también es una evidencia de una posición social alta, el hombre que tiene orejeras y un collar que se ve que también es de posición alta, pero que la ve a ella con cierto temor, como pueden apreciar en los ojos, y la mujer no lo mira a él, no mira de frente, y se ve que ella debió ser una sacerdotisa o un personaje muy importante dentro de la sociedad. También hemos encontrado este tipo de representaciones donde se ve una pareja que está sentada, de un hombre, una mujer y una sacerdotisa que es la misma que se encuentra en varias partes, en varios asentamientos, que es la que está en el centro. Bueno, en la ciudad pesquera más recientemente se ha encontrado la dama de los 4 tupus, que también indica la posición social de un personaje femenino, como están allí los tupus tallados en hueso, muy bien elaborados. Entonces, en varios centros urbanos se han encontrado indicadores de que la mujer tenía acceso a posiciones sociales importantes. Y cuando llegan los españoles y encuentran ese aspecto de la equidad de género, miren lo que dicen, que la gente de la costa y de los llanos, a quienes llaman yungas, es gente muy débil, porque en la mayor parte de la costa gobernaban y mandaban mujeres, a quienes llamaban tayaconas y en otras partes capullanas. Estas eran muy respetadas, o sea, le dicen a los nativos nuestros débiles, porque siendo hombres les permitían a las mujeres acceder al poder o posición social. O sea, eso quiere decir que pues también debemos cambiar y reflexionar. La mujer tiene que tener equidad de género y acceso por igual que los varones a las posiciones que necesitan tener, ¿no? O que desean tener. Bueno, en la actualidad lo que vemos es eso, inequidad de género y una violencia muy fuerte contra la mujer, ¿no? Al punto de llegar a feminicidio. Otro valor importante que debemos recalcar es el desarrollo integral del ser humano. Actualmente nos interesa solo lo cognitivo y no tenemos en cuenta la inteligencia emocional, que debe ser complementaria, armoniosa, para tener personas que tengan ética, moral, y no solamente pues que sean grandes conocedores de determinado campo de la actividad o del conocimiento. Ellos le dieron mucha importancia a la música y al arte. Hemos encontrado, por ejemplo, una ofrenda de 32 flautas traversas, con diseños y con una avanzada tecnología musical, un conocimiento muy interesante, porque en estas flautas traversas regulaban el sonido que se ha encontrado con una resina, y son muy importantes, y estamos haciendo la investigación con el Laboratorio de Acústica de la Universidad Católica para mostrar todo el avanzado también desarrollo en el campo de la música. Pero no solamente se han encontrado esas flautas, también tenemos quenas,
antaras, que se pensaban pues que eran creación del sur o de Bolivia, ya están desde Caral, y también esos otros artefactos que se encuentran en número de 38, como no sabemos qué tipo, algunos músicos dicen que habrían sido cornetas, no sabemos eso, pero se está en la investigación. Bueno, hemos tenido también decoración en la arquitectura, no se aprecia bien el color de la imagen, decoración estructural, o sea, teniendo la maqueta hecha, cuando han construido, han puesto la decoración en el muro construido, ¿no? Como posteriormente se va a ver, porque este tipo de diseño se va a encontrar en periodos posteriores. ¿Puedes seguir, por favor? Otros diseños como estos grafitis que presentan imágenes también que van a aparecer en la cultura Lima 3000 años después, o sea, hay toda una tradición y un manejo del arte con mensajes y significados para la sociedad como ha sido la Cruz Andina, que se va a encontrar en diferentes culturas y sociedades. Acá también vemos bastante expresiva la representación en arcilla no cocida de este personaje, como que está subido en un árbol y mirando hacia el horizonte, ¿no? O este otro tipo de imágenes relacionadas o íconos con significados simbólicos que a través de la investigación se hacen interpretaciones. Bueno, esa armonía entre lo cognitivo y lo emocional creo que debe considerarse en la formación de las nuevas generaciones para que haya más una integración y una conducta más moral y con ética, que creo la pérdida de valores nos está afectando a la sociedad actual, no solo en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo. Otro valor que tiene esta civilización es el registro de la memoria, para que la gente no se olvide de lo que han ocasionado o las causas que han ocasionado crisis colectivas. Y eso lo encontramos en una de las ciudades que estamos trabajando en el Valle de Huaura, que es de la época de crisis de Caral. Vemos allí el diseño de Caral propio del edificio monumental con su plaza circular, sus salones ceremoniales muy similares, pero encontramos una serie de representaciones de decoración mural en alto relieve en el edificio, y podemos apreciar en la parte inferior, son 34 relieves que indican en la parte inferior individuos adultos con los brazos hacia arriba y los ojos cerrados como ya muertos, porque están entre dos cadáveres en los extremos, y en la parte superior esos jóvenes que también están con el estómago vacío, representados famélicos, y en la parte inferior también están los individuos viéndosele huesos, ¿no?, en el cuerpo, como por la falta de alimentos, y entre pescados los más jóvenes. Este sitio de Bichama está muy cerca de Huacho, en el litoral, y han tenido acceso a recursos del mar y también del valle, y posiblemente en este periodo de crisis, porque estamos trabajando para la indagación de por qué, y con la Universidad de Florida y un equipo también multidisciplinario, se ha planteado ya la hipótesis preliminar de que se trata de un periodo de cambio climático muy intenso, cambios climáticos que han habido en diferentes periodos de nuestro territorio y que han quedado reflejados en las expresiones que se han representado. Allí lo que les decía, los personajes entre esos esqueletos, ahí se ve uno de ellos en un extremo, y los personajes adultos ya muertos, y en la parte inferior hay una representación muy similar en un ceramio moche. Y
Y también los investigadores de la cultura moche indican que que en Moche hacia los años 630, 650, habría habido también un fuerte impacto del cambio climático. Y yo creo que nosotros no estamos todavía reflexionando suficientemente sobre los efectos que estos cambios climáticos a largo plazo han tenido, porque son fenómenos que se han estado presentando. Hay cambios climáticos a corto, a mediano y a largo plazo. La arqueología está identificando estos efectos de fenómenos que se dan a largo plazo. Entonces, en esa investigación que hemos hecho a través de excavaciones profundas, sacando estratos naturales y también culturales, se está planteando que fue todo un proceso que se habría dado hacia los años 1850, 1900 a.C., y que habría empezado con sismos muy fuertes, con inundaciones o huaicos luego, que arrastraron todas las piedras movidas por los sismos, y una sequía muy prolongada que puede haber durado entre 60 y hasta 130 años. Entonces es la falta del agua, creo, lo que más afectó a estas poblaciones, los ríos secos y los valles llenos de dunas o arenas y sin posibilidad de acceder a la producción agrícola. Bueno, después de ese registro han hecho una representación simbólica de un sapo emergiendo con un rayo en la cabeza, como un ícono simbólico del cambio que se empezó a dar después de esta crisis climática. El sapo representa el agua y lo han hecho como emergiendo después, y con ese rayo como llegando a la tierra. Es un periodo ya siguiente y que tiene otras características dentro de este centro urbano. Bueno, la representación es para que tengamos en cuenta y reflexionemos porque hemos entrado a un cambio climático y de qué manera podemos actuar para mitigar sus efectos, y uno de los países que se mencionan que podrían ser los más afectados por las características que tiene es el nuestro a nivel mundial. Tenemos acá otro valor que me parece muy importante de señalar en la época actual, que es la interacción social que se dio con respecto a la diversidad cultural e ideológica. No hemos encontrado en ninguno de los centros urbanos, que son 11 donde estamos trabajando, murallas de defensa ni armas, pero sí encontramos bienes que proceden de diferentes lugares, y lo que podemos decir también en el contexto de los resultados de las investigaciones realizadas, que hubo un intercambio para beneficiarse de los recursos diversos que requerían, respetando la cultura diversa, y de ese modo se comprendería por qué el quechua empezó su extensión como lengua de relación o lengua franca. Ahí está la sodalita, que es del altiplano, no hay en territorio andino del Perú, el espondylus que les hablé, y una serie pues de otros elementos que provenían de regiones con sociedades y culturas e idiomas diferentes. Entonces hubo esos intercambios interculturales, y como resultado también de esas relaciones se puede encontrar en la fecha, en las investigaciones realizadas, una serie de elementos arquitectónicos compartidos con la civilización caral en Huánuco, en Conchucos, en Ancash, en Huaraz, como son Cotox, por ejemplo, y en una serie de sitios como Piruro,
y que sabemos por las investigaciones realizadas que han sido sociedades con culturas distintas, pero es a través del ímpetu y la dinámica promovida por esta civilización caral que se han estado beneficiando todas en el intercambio intercultural que se dio. Esta integración, como le podríamos llamar, resultado de la interacción, empieza con Caral, se acentúa con Chavín, se extiende con Guari Tiahuanaco y se intensifica con lo Inca. En el presente vemos a nivel mundial no hay un respeto por las culturas diversas, por las ideologías distintas. Estamos volviendo a una guerra mundial nuevamente, a pesar de todo el conocimiento que se ha desarrollado. Yo creo que es también un mensaje de esta civilización, el respeto al otro a través del beneficio compartido, de las relaciones en condiciones de paz, porque de esa manera hasta los incas, cuando empezaron conquistas, que se dieron, dicen, en cambios climáticos fuertes, los incas procuraban casarse con los familiares de las naciones que dominaban para que en esa relación pudiesen tener un ambiente más armonioso y sin conflictos. Entonces, en Caral podríamos señalarlo con seguridad, y creo que a través del tiempo las sociedades andinas han estado en continua interacción e intercambio, más que en condiciones bélicas. Bueno, un poco para sintetizar, hemos puesto ese cuadro de los valores que estamos identificando y recuperando, esa cosmovisión integral de la vida con respeto a la naturaleza, al ambiente, a los recursos, y teniendo atención al espacio sideral por los efectos que podrían tener, el manejo del espacio geográfico con visión de cuenca para tener acceso al intercambio de recursos distintos, pero todo ese avance no se podría haber realizado si no se hubiese implementado un colectivo social organizado con la institucionalidad de autoridades sociales y políticas. También destacamos la identificación de problemas y cómo le buscaron dar solución a través de la producción de conocimientos en diferentes aspectos de la vida que ellos llevaban, la equidad de género, el intercambio intercultural y bueno, destacando también la crisis climática para generar reflexiones de cómo podemos actuar para mitigarla y siempre resaltar la necesidad de tener respeto por otras sociedades y culturas para poder tener en cuenta a esta civilización que desde hace 5.000 años se desarrolló tan igual en el mismo periodo casi que las civilizaciones del Viejo Mundo como Mesopotamia, Egipto, India y China. Bueno, el impacto que tuvo Caral en ese contacto lo vemos como el geoglifo, por ejemplo, de Chupa Cigarro, lo vamos a encontrar 3.000 años después, o el anterior, las espirales de Caral que se van a mantener en diferentes culturas del Perú y de otros países. Tenemos los geoglifos en Nazca 3.300 años después, continuaron esa tradición que reflejaría relación entre sociedades, la dualidad andina en la organización social que se va a encontrar hasta la época inca, el espacio de Machu Picchu construido con esa dualidad que deberíamos ponerla más clara para que se aprecie mejor, los edificios con esas plataformas escalonadas con las cuales se construyeron y que se encuentran hasta la época inca en Machu Picchu, las mismas plataformas escalonadas que aprecian en esa parte del edificio público, las hornacinas que se encuentran construidas como elemento arquitectónico simbólico desde Caral, que van a ser replicadas en otras sociedades, incluido Inca, 4.400 años después,
la decoración estructural de Caral, bueno, que no se aprecia muy bien allí, pero que se van a encontrar en Choquequirao, también estructuralmente, por el significado que habría tenido simbólicamente, las puertas trapezoidales de Caral, que van a continuar con ese conocimiento de estabilidad estructural en la arquitectura de las puertas trapezoidales incas, o igualmente las puertas de doble jamba de Caral, como las ven en la izquierda, y las puertas de doble jamba de la cultura inca, o las huancas de Caral como marcadores para registrar los cambios en los astros, que también se encuentran en la Intihuatana de Machu Picchu, la cruz andina o chacana, que se va a identificar en diversas culturas hasta la época inca, que se ve en Nazca, que se ve en Huamachuco y en otras sociedades, y como también en lo inca, por el significado que tuvo simbólico en esta sociedad prestigiosa que lo transmitió, el quipu de Caral que se va a encontrar en lo inca, o como dije, el idioma también quechua, o la equidad de género que la vamos a ver en Moche, en la señora de Cao, que habrán visto en los periódicos también, cómo se ha publicitado, que se ve desde Caral también el acceso a posiciones sociales importantes, y que la Colla Inca lo va a continuar. En todo el proceso cultural son valores que han permanecido. Las antaras de Caral, por ejemplo, que luego se van a hacer mucho más elaboradas en Nazca, 3.300 años después, o que se mantienen hasta el día de hoy en el altiplano de Puno y Bolivia, ¿no? Y interesante el ojo de Dios de Caral, que también es una representación simbólica y que lo encontramos el día de hoy en grupos étnicos de la selva, y que nos expresa pues que han quedado en la tradición hasta el presente elementos culturales que se fueron intercambiando en épocas anteriores. Vemos allí la organización, la importancia que tuvo el tejido social, un poco para acentuarlo. Esto fue posible por la organización de la sociedad y la institucionalización de la participación de la sociedad civil, la organización del trabajo colectivo para avanzar en todas las obras que decidieron hacer, y siendo el Perú un país pues megadiverso, multiétnico, pluricultural y multilingüe, estuvo integrado por un sustrato cultural que consideramos ha sido la civilización Caral por los resultados que estamos obteniendo. Y luego, para terminar un poco trayendo a colación el trabajo tan importante que hizo Javier Tantaleán para generar reflexiones de cómo ha sido el manejo que nosotros hemos estado haciendo de los recursos de este territorio nacional. Y no tenemos memoria colectiva como sí la hubo en el pasado, para que podamos nosotros cambiar y no continuar con estas oportunidades perdidas por un inadecuado aprovechamiento de nuestros recursos, como fue el guano, por ejemplo, en 1841 y 79, y que no fue usado para promover desarrollo en nuestro país, o el salitre, que también fue de esa época un recurso que solo nos llevó a la guerra y que no lo supimos aprovechar para impulsar nuestro desarrollo, o el caucho, donde se sometió y se explotó y se maltrató a poblaciones nativas amazónicas por el interés económico de la Casa Arana, y que también ha sido toda una vergüenza de beneficio a una casa, a una empresa, y en contra de toda la población nativa, y que no sirvió para el desarrollo de ninguna de estas partes del país. Luego tenemos el recurso pesquero, la anchoveta también, que antes se llevaba como producto alimentario de propiedades muy adecuadas a la sierra y a la selva, desecada, y ahora pues son carbohidratos los que primen la comida de nuestros paisanos, y se ha industrializado como un recurso pesquero dedicado a alimentos de animales. Y luego tenemos en la actualidad el recurso minero,
que también lo exportamos como materia prima mayormente. Y él se pregunta pues si será otra oportunidad perdida para el país para promover cambios y mejores condiciones de vida a través de la transformación y la producción de conocimientos como se hizo en el pasado. Y bueno, reflexiones entre el pasado y el presente, la mega diversidad del pasado que llevó a que se acondicione el territorio de la manera más adecuada en cada parte de él con tecnologías apropiadas. En el presente ya no hay ese desarrollo armonioso y por tanto la migración no para desde la década del 50, se acentúa porque se ha dejado de dar atención al interior del país. Luego tenemos la aplicación pues que se hizo de tecnologías apropiadas, ahora los modelos son inadecuados, como hemos dicho. Hubo una organización del colectivo social para beneficios compartidos, ahora todo es político, no hay organización social y solamente nos quejamos. Luego la producción de conocimientos por especialistas que se dieron en el pasado para un adecuado manejo y solución a los problemas. Actualmente no hay transformación y los recursos se sacan del país como recurso primario de poco valor monetario. La interacción intercultural que se dio con una visión integral y sostenible, y actualmente lo que prima es el individualismo, el enriquecimiento del bolsillo de algunos, el interés económico sin tener una visión pues del vivir bien, o el summa causa, y como algunos le llaman. Y la visión integral de la vida, para terminar, ¿no? Esa visión integral que llevó a generar ambientes compartidos, adecuados, por esa capacidad de organización social y política, por todo lo que les hemos mencionado, recuperando esa historia, hubo esa integración, reciprocidad entre los seres humanos, la naturaleza, con respeto al otro permanente y todos disfrutando de una vida adecuada, el vivir bien. Y termino diciendo con el Naira Kunampacha, la sociedad del presente que debe recurrir al pasado para una comprensión más adecuada de nuestra realidad social. Muchas gracias por su atención.